Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, que en gloria habitas, a ti sea toda honra, toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos, Señor. En este día, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que hablarás a través de mi boca, Señor, y daremos fruto de tu palabra al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Saludamos. Somos IMET, Iglesia Misionera Embajadora de Cristo. Saludamos a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Vamos a la palabra de Dios en la carta de segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. El día de hoy Dios me regala una palabra para las familias, para las cabezas de hogar, para las esposas, para los jóvenes, para los hijos y para mi vida. Amén. Y que es estrategias de combate. Cuando decimos estrategias de combate, ¿cómo así? Dice sí. Resulta que cuando hablamos de estrategias son formas, son maneras, y cuando hablamos de combate es porque estamos en guerra. Amén. ¿Cómo así que estamos en guerra? Acabamos de leer la palabra en la segunda carta a los Corintios 10:3, donde dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos. Y esta palabra no militamos, no conozco otra palabra que hable de milicia, sino es a un soldado. Amén. Entonces nosotros, las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, tenemos que tener en nuestra cabeza, totalmente metido en nuestros pensamientos, que somos militares. Pero dice la palabra de Dios que no militamos según la carne, sino que militamos, y que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. O sea que nos está hablando de armas. Fuera de que somos militares, nos está hablando que nosotros tenemos armas. Y no conozco otro objetivo de las armas que es para atacar. Existen dos cosas en el ejército y en los militares. Lo primero es que nosotros tenemos que estar a la defensiva, primeramente defenderme, y de eso me encargo ¿quién? Yo. Amén. Pero también debemos estar a la ofensiva, y de eso se encarga el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nos dice que debemos estar a la defensiva, dice la palabra de Dios también en la misma carta de segunda a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces sabemos, número uno, que somos militares. Sabemos, número dos, que tenemos armas, que manejamos armas, pero también sabemos que no son armas carnales, ¿cierto? Pero vamos a parar ahí un momentico y decimos: bueno, ¿cómo así? Entonces, si lo que nos están regalando son estrategias de guerra, ¿contra qué debemos defendernos? Entonces, primero vamos a hablar de la defensa. Y hay dos cosas principales que debemos, para tener esas estrategias de combate, tenemos que tener defensa contra algo que es el punto en blanco, el cual el enemigo, que tiene nombre propio, ya lo conocemos. Si nos vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, exactamente al 12, dice que tenemos guerra contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, ¿cierto? Entonces ya conocemos el nombre y sabemos que el punto blanco o la mira que Él quiere atacar en nosotros es el corazón. Amén. Vamos al libro de Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí me está diciendo que ellos sí estaban dispuestos a pelear. O sea, ellos sí reconocían que era un ejército. Ellos sí reconocían que tenían armas. Ellos sí reconocían que tenían la capacidad de enfrentar lo que se venía contra ellos. Pero más adelante en el 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía
tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sucesivamente, si seguimos leyendo, vemos que el primer ataque y estrategia de combate que Satanás nos quiere atacar es la vista. Recuerden, estamos hablando estrategias de combate. Entonces, la primera elemento que nos quiere atacar Satanás para poder llegar al corazón y herirnos, porque somos soldados, porque tenemos algo que nos diferencia a nosotros de ser soldados. Vamos a hablar en la carne. Es que si yo soy militar, simplemente cuando salgo de permiso o salgo de licenciamiento, yo me quito las botas, me quito el uniforme, me quito la guerrera, me dejo crecer la barba, quizás me dejo crecer el cabello, y el enemigo o el adversario no me va a notar porque me ve diferente. Pero resulta que cuando somos del ejército de Cristo, cuando pertenecemos a ese soldado de Cristo, jamás nos podemos quitar el sello del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el sello? Cuando confesamos a Cristo con la boca y creemos en el corazón, automáticamente dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos sella, y ese sello no se quita como quitarse las botas o quitarse el uniforme. Y ese sello hace que nos reconozca Jesús, que nos reconozca el Espíritu Santo, que nos reconozca el Padre, pero a su vez también hace que nos reconozca el enemigo. Y el enemigo siempre anda como ¿qué? Como león rugiente esperando a quien devorar. Entonces, querida iglesia, hoy lo que les quiero decir es que tengamos cuidado, porque el enemigo siempre va a querer acecharnos y siempre nos va a querer derribar. Y la estrategia que hoy el Señor me quiere regalar es que tengamos cuidado, porque nos quiere atacar el corazón. Estrategia número 1, nos los quiere atacar a través de la vista. Seguimos nuevamente en primer libro de Samuel 17 y pasamos al 6. Vamos a pasar de una vez al 8. Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. O sea que lo segundo que le atacó para poder llegar al punto principal, al blanco que es la destrucción, es el oído. Primero la vista, número 2, el oído, para poder llegar a atacar el corazón. Amén. Pero volvamos a la palabra que leímos inicialmente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, y vamos al 4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y muchas veces quizás hemos leído ese versículo, quizás muchísimas veces, pero no nos hemos detenido. Y cuando el Señor me mostraba esto, y muchas veces he pasado por ahí, lo he leído quizás rápido, pero cuando logré entenderlo en mi corazón y aplicarlo para mi vida, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿Sino qué? Poderosas. O sea, el ejército en la carne tiene quizás una .50, M60, MG3, quizás MGL, cargará las armas más poderosas en la carne. Pero aquí nos dice que nosotros, su ejército, el ejército de Cristo, tenemos armas poderosas. O sea que todas las armas que acabé de mencionar, comparado a lo que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, no se comparan, porque son poderosas. ¿En qué? Sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Recuerde que inicialmente les dije que en la milicia existen dos elementos. Uno es la defensa, ¿cierto? Que debemos defender el corazón, que es el punto y el objetivo que el enemigo quiere atacar a través de dos elementos: a través de la vista y a través del oído. Pero existe un ataque, o existe un ataque que debemos hacer, y ese ataque se encarga Dios, el Espíritu Santo, a través de esas armas poderosas que nos dice la palabra de Dios. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si seguramente el pueblo de Israel, cuando se paró en frente de batalla allá contra ese filisteo, contra ese gigante Goliat, si seguramente ellos hubiesen dicho: mis armas son espirituales en Cristo Jesús para derribar todo argumento, y llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo, muy seguramente ese ejército hubiese vencido. Venció gracias a David, gracias a un hombre que decidió utilizar esas armas espirituales. Hoy el Señor nos llama a que nosotros seamos ese David, a que nosotros tengamos esas armas espirituales y entendamos que son poderosas.
Quizás usted, cabeza de hogar que está mirando a través de las redes sociales, está diciendo: pero ¿quién soy yo para poder atacar contra todo aquello que quiere venir a levantarse contra mi vida? Pero hoy el Señor le dice: no es usted en sus fuerzas, es sabiendo y entendiendo que a partir del momento que usted me recibió y confesó con la boca y creyó en el corazón y me recibió, el Espíritu Santo lo selló y empezó a pertenecer a una milicia. Y esa milicia le dio la oportunidad de tener armas, y armas poderosas para la destrucción y derribar todo argumento que se levanta. Amén. Hoy el Señor nos quiere decir: estamos en guerra, pero también nos quiere decir algo: la estamos ganando. ¿Sabe por qué la estamos ganando? Porque Cristo ya nos dio la victoria. ¿Qué debemos hacer? Simplemente agarrarla, tomar esa victoria, pero no declararnos de derrota, sino declararnos esos milicianos, esas personas que militamos, pero no en la carne, sino militamos en el Espíritu para poder vencer. Amén. Gloria a Dios. Alabado, exaltado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos, iglesia, allá en este lugar donde nos están viendo a través de las redes sociales, y quizás en este momento trae sus pensamientos una persona que tiene una enfermedad, que está pasando un familiar suyo, o usted mismo tiene una dolencia, hay una enfermedad en su vida. Hoy vamos a declarar esa autoridad, hoy vamos a declarar ese poder contra nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a levantar las manos ahí en ese lugar donde está a través de las redes sociales. Vamos a cerrar los ojos, vamos a colocar la mano sobre aquella dolencia y vamos a orar con poder. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, que en gloria habitas, hoy como tu soldado, Señor, hoy como tu guerrero, hoy como tu siervo, Señor, hoy levanto las armas poderosas en Cristo Jesús para derribar todo argumento que se levanta, para derribar toda enfermedad que quiera venir a atacar mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy declaro sanidad sobre mi vida por el poder de tu palabra. Hoy declaro, Señor, que a través de la cruz del Calvario tú venciste toda enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaro sano por el poder de tu palabra cada uno de mis familiares. Me declaro sano por las llagas de Jesucristo. Soy sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sé que hecho está, Señor, que tú todavía haces milagros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaro esa sanidad por el poder de tu palabra, Espíritu Santo. Ahora quiero invitar, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, si quizás es la primera vez que Dios le permite ver a través de las redes sociales esta palabra y escucharla, con Dios no existen las casualidades. Entonces, cierre sus ojos ahí en el lugar donde está y repita conmigo estas palabras. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9, Romanos capítulo 10, versículo 9, dice de la siguiente forma. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Amén. Entonces vamos a confesar con la boca y a creer el corazón. Amén. Porque por la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Digamos: bendito Padre Celestial, Señor Jesús, que en gloria habitas, a ti sea toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor. Hoy estoy delante de tu presencia, arrepintiéndome, Señor, porque he pecado delante tuyo, porque he hecho lo malo delante de tu presencia, Señor. Hoy te pido, Señor, que me restaures, Señor, que me perdones, que me limpies, que me purifiques de todo pecado, Señor, y que me hagas limpio. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más, Señor. De aquí en adelante toma el control de mis pensamientos, toma el control de mis sentimientos, toma el control de mis emociones, y recibo a tu Espíritu Santo, Señor, para que me selle y empiece a militar contigo, Señor. Empieza a ser un soldado tuyo, Señor. Recibo las armas espirituales poderosas, Señor, para destrucción de todo argumento, Señor, y llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.